Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un placer saludarlos, iniciar una nueva semana ya de septiembre, mes patrio, así que pues con un ánimo renovado porque pues inicia mucho estas celebraciones con gran gastronomía, con grandes fiestas, así que pues un día muy especial como todos los años este mes de septiembre. Un gusto iniciar una nueva semana con todos ustedes. Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Muy buenos días, Omar, me da muchísimo gusto saludarte como siempre, como bien lo dices, iniciar este nuevo mes aquí en Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México. Saludamos también con muchísimo gusto a Griselda Yebra, ella como saben nos ayuda y nos acompaña para poder comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Quédense con nosotros. Hoy, 3 de septiembre, en Interfaz, modelo dual de educación para vincular a jóvenes e industria, una iniciativa que favorece a los recién egresados. Es el tema de nuestro reportaje del día. El Fondo de Cultura Económica inauguró su 16ª librería en la Ciudad de México, con un homenaje a Heraclio Cepeda. Te mostraremos todos los detalles. En nuestra sección Orientación Vocacional nos visita en Interfaz el profesor Cristian Emanuel González Reyes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM para hablarnos de la nueva licenciatura en Ingeniería Ambiental. Antonio Trejo Ávila, editor de la Agencia Informativa CONACYT, viene a platicarnos de un trabajo especial llamado La Ciencia que Explica el Terremoto. No te pierdas esta interesante entrevista. Se inauguró la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y aquí en Interfaz te presentamos las actividades más importantes de este gran evento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza un simposio sobre el antiguo Código Maya, el más legible que existe en América. Y en los deportes, un reportaje sobre la liga de básquetbol más importante del mundo, la NBA, que hace un draft en México a adolescentes con grandes condiciones deportivas. No te muevas de tu lugar porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. 1 de cada 2 jóvenes que se gradúan no tienen empleo. Esto quiere decir que aunque tengan un título profesional o se hayan titulado, aún pues no tienen esta posibilidad de ingresar. Este es uno de los grandes retos que cualquier sociedad, no solo la mexicana, tiene: la generación de espacios adecuados para todas las carreras que se ofrecen en las universidades. Esto es una de las contradicciones o paradojas constantes que tienen los padres y, por supuesto, los jóvenes que están por ingresar a estudiar una nueva carrera. ¿Qué estudiar? Y por supuesto qué posibilidades van a tener de encontrar un trabajo digno, bien pagado, bien remunerado y por supuesto que les dé satisfacción en el nivel de vida y en el futuro de estos jóvenes que acaban de salir de trabajar. Otra cuestión muy importante que se ha revisado durante los últimos meses, durante los últimos años, es lo relacionado a la experiencia. Por ello, en el sector educativo en México se han adoptado estrategias importantes como el modelo dual, del cual estaremos platicando, que es precisamente que los jóvenes puedan tener una mejor preparación tanto teórica como práctica, para que al momento de concluir sus carreras técnicas logren tener esto que muchas veces piden al inicio de la carrera profesional o de los tiempos profesionales de un joven, que es tener experiencia. Así que vamos a revisar poco a poco durante este programa algunos aspectos tan importantes como es tener la experiencia necesaria para tener un trabajo que precisamente nos facilite tener un mejor desarrollo en lo profesional. Acompáñenos, esto le tenemos preparado. Así es, Omar, este modelo que mencionas, en 2013 México adoptó este sistema, uno de los más avanzados de educación, el modelo dual. Un programa que vincula a los alumnos con el mundo laboral desde su etapa como estudiantes con el objetivo de fortalecer su formación profesional. Veamos de qué se trata. Las nuevas generaciones de estudiantes mexicanos tienen nuevas herramientas para fortalecer su educación y acceder a mejores oportunidades laborales. Nuestro país ha incorporado el modelo dual de formación profesional,
una modalidad surgida en Alemania que ofrece notables ventajas en la preparación de capital humano desde el aula. De manera general, el programa consiste en combinar la preparación en la escuela y en el campo laboral. En algunos casos, los alumnos pasan hasta 80% de sus cursos en empresas de su especialidad. Sus principales objetivos son ayudar a los alumnos a conocer el sector en el que trabajarán, facilitar su incorporación al mercado de trabajo, mejorar su perfil y desempeño profesional, potenciar la relación entre los profesores con las empresas y favorecer la transferencia de conocimientos. En 2013, en México se lanzó el piloto del modelo de formación dual a través de la Secretaría de Educación Pública en colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Y esencialmente lo que busca es formar buenos técnicos. ¿Cómo lo hace? Conciliando o complementando la formación que recibe el estudiante en el aula con la formación en el espacio de trabajo. Al igual que el alemán, el modelo mexicano de formación dual busca fomentar equilibrio entre la teoría y la práctica. Tenemos ya la posibilidad de firmar un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial para que éste opere como organismo articulador de la participación empresarial y se involucren los diferentes organismos empresariales, Canacintra, Coparmex, Concanaco. Actualmente, el programa dual ya se aplica en diversas escuelas y más de 150 empresas en Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Morelos, Chiapas y el Estado de México. Uno de los mejores ejemplos es el caso del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, que lo implementó en 2013 en las carreras de electromecánica industrial, máquinas herramienta, mecatrónica, informática, administración y hospitalidad turística. Este sistema permite el acercamiento de los alumnos desde el tercer o quinto semestre, dependiendo de su programa de estudio. Este programa también se caracteriza por formar y certificar instructores. Existe una constancia y control a través de contratos entre la empresa y el alumno. Existen reportes semanales, así como exámenes finales teóricos y prácticos. Las autoridades educativas señalan que el objetivo es que este modelo llegue a más instituciones escolares en todo el territorio mexicano. Y da gusto, Ana Cris, ver cómo este tipo de modelos pues se relacionan con modelos que ya establecieron, por ejemplo, en Alemania, uno de los países que mejor ha desarrollado esta estructura del modelo dual para que jóvenes que están estudiando alguna carrera técnica logren empezar a tener ya prácticas directas con empresas, y estas empresas pues no solo desarrollan la parte teórica sino la práctica, y por supuesto les abran las posibilidades de obtener un trabajo bien remunerado pronto, si recién habían terminado la escuela. En fin, bien interesante lo que está pasando en este modelo. Así es, Omar, muchas veces parece haber una desconexión entre la educación y las salidas laborales, ¿no? Sin embargo, con este modelo dual se busca precisamente desdibujar esa línea y que se capacite al personal que se necesita para que se inserte directamente a la industria una vez terminen sus estudios. Claro, porque bueno, pues sabemos que hay algunas carreras que son más complejas, ¿no?, de adquirir algún tipo de trabajo inmediatamente hablando, y eso que piden siempre, o que te piden 2 años de experiencia, pero la pregunta que se hacen todos, pero ¿cómo si me acabo de titular? Pues me piden experiencia. En fin, unas paradojas que precisamente con este modelo dual se está tratando de resolver, y que los jóvenes tengan pronto un buen trabajo, mejor remunerado. Un modelo exitosísimo que ha despertado el interés de muchas empresas alrededor de todo el mundo y que se está haciendo incluso de forma coordinada entre varios países, como por ejemplo México y Estados Unidos, etcétera. Vamos a hacer una breve pausa, estamos en Interfaz, no se vayan, tenemos más sobre este tema. En 1934, Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicano, funda el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de México en Iberoamérica.
Nuestro país es una potencia exportadora en el sector automotriz y es precisamente en esa industria donde el modelo de educación dual ha dado sus primeros resultados, por supuesto resultados positivos. Vamos a ver la experiencia de éxito que se ha concretado en una planta automotriz alemana en el estado de Puebla. La necesidad de contar con mejores perfiles profesionales ha llevado a gobiernos, escuelas y empresas a diseñar programas integrales de estudios y capacitación de alumnos. Ese es precisamente el objetivo del modelo de formación dual, un sistema que promueve la temprana vinculación de estudiantes con el sector laboral para fortalecer su perfil profesional. En nuestro país hay diversos casos de éxito. Uno de los mejores ejemplos surge en Puebla, gracias a la sinergia entre la Universidad Tecnológica de Puebla y la automotriz Audi, que hace 2 años inauguró en el municipio de San José, Chiapa, su primera planta de autos de lujo en América del Norte. El modelo dual ha dado aquí sus primeros frutos con la graduación de la primera generación de aprendices, un programa validado por la Secretaría de Educación Pública y certificado por la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. La ensambladora alemana abrió sus puertas a 49 jóvenes de la carrera de mecatrónica, mecatrónica automotriz, mecánica de carrocería y pintura, mecánica de herramienta y mecánica de producción, quienes adquirieron conocimientos profesionales en neumática, hidráulica y maquinado. Como parte del programa, la firma automotriz facilita a los estudiantes transporte, comida y cursos de inglés y alemán con el propósito de complementar su formación académica. El objetivo es ofrecer a los jóvenes graduados mejores opciones de empleabilidad y capacidad para responder a las necesidades del mercado laboral. Al terminar con éxito sus estudios, los aprendices reciben una oferta de trabajo en la empresa. Y el Fondo de Cultura Económica inauguró su 16ª librería en la Ciudad de México, la número 32 a nivel nacional, y llevará el nombre del escritor, poeta y político chiapaneco Heraclio Cepeda. Vamos a ver. Un nuevo espacio para la literatura, el encuentro de lectores y la promoción de la cultura abrió sus puertas en la Ciudad de México. Se trata de la librería Heraclio Cepeda, del Fondo de Cultura Económica, ubicada en las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. En homenaje al escritor chiapaneco, autor de novelas como Las Grandes Lluvias, Tocar el Fuego y Sobre esta Tierra, esta librería alberga a cerca de 30,000 ejemplares de más de 1,000 títulos, con el sello distintivo de ofrecer libros editados por las instituciones de educación superior que conforman la ANUYES, además de aquellos coeditados con el Fondo de Cultura Económica. En este foro de 200 metros cuadrados, los libros universitarios invitan a los estudiantes a un encuentro íntimo. Durante la ceremonia de inauguración, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, refrendó la tarea educativa, académica y científica de las instituciones de educación superior. Se trata, pues, de una importante contribución a la significativa tarea de otorgar un mayor fomento y difusión a la labor educativa, académica, científica y cultural que realizan las universidades del país hoy en día. En México, 68 de cada 100 personas mayores de 18 años con estudios de nivel superior declararon haber leído un libro en el último año, según datos del módulo de lectura del INEGI. Adicionalmente, los mexicanos con licenciatura leen un promedio de 2.7 libros al año, los que cuentan con estudios de maestrías 3.3 libros y aquellos con doctorado leen casi 5 libros anuales. Estas cifras muestran la importancia de fomentar la lectura entre la población en general, para que frente a los rezagos se multipliquen los esfuerzos para construir un país de lectores. La tarea de la difusión de la lectura es una tarea siempre inacabada, y de ahí la importancia que tiene, insisto, multiplicar este tipo de esfuerzos. El impulso a la lectura es una tarea de los diversos actores, debido a que es prioritario implementar acciones que garanticen a niños, jóvenes y adultos su derecho efectivo a la educación y la cultura. Es por ello que en esta librería se fomentará la realización de actividades asociadas a la cultura, la reflexión y el intercambio cultural, teniendo como punto de encuentro al escritor, político y periodista Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda, Laco, fue un extraordinario escritor y un conversador hipnótico, el mejor compañero que se desea tener alrededor de la fogata.
donde circulaban todas las historias posibles y los relatos contados por él como si los narrasen los ancestros, de sabiduría entrañable y siempre vigente. Durante la ceremonia, en la que participaron familiares y amigos, su viuda, la poetisa Elba Macías Grajales, ofreció al Fondo de Cultura Económica una nueva edición de los libros infantiles de Laco, la cual su director, José Carreño Carlón, aceptó gustoso. Aprovecho la ocasión para proponer a esta casa editorial una nueva edición de sus cuentos dedicados al público infantil y que circularon en otras editoriales, y que sus novelas se impriman a manera de paquete en una caja que contenga la tetralogía. Heraclio Cepeda fue un notable escritor, poeta, político, promotor cultural e incluso actor, interpretando en 3 ocasiones a Pancho Villa. Además, en la década de los 60, como participante del primer Congreso Latinoamericano de Juventudes en Cuba, se alistó como soldado en Santiago de Cuba, siendo nombrado oficial responsable de la Compañía Especial de Combate. Fue militante del Partido Comunista Mexicano y del Partido Mexicano Socialista, del cual fue precandidato a la presidencia y candidato a senador por Chiapas. Recibió el Premio Javier Villaurrutia, la Medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura. Murió el 17 de septiembre de 2015. Pues enhorabuena por esta apertura de una nueva librería del Fondo de Cultura, que además no solo es una institución que hace una labor incansable en México, sino también a nivel internacional, con la literatura y por supuesto todo lo que tiene que ver con las letras. Así es, y un gran reconocimiento a este poeta chapaneco, como decía Heraclio Cepeda, que por supuesto deja un gran legado. Así que, pues enhorabuena, una librería más. Esto siempre ayuda a desarrollar una mejor sociedad. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. El 3 de septiembre de 1189, Ricardo Corazón de León fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. En 1976, tras casi un año de viaje, la nave espacial Viking 2 de la NASA aterriza en Marte y comienza a enviar información sobre su atmósfera y suelo, así como fotografías en color de su superficie rocosa. Y hoy es lunes de nuestra sección Orientación Vocacional y esta mañana nos acompaña en el estudio Cristian Emanuel González Reyes. Él es profesor de la carrera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará esta mañana de una nueva licenciatura, la Ingeniería Ambiental, que precisamente imparte nuestra máxima casa de estudios. Cristian Emanuel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Bienvenido, Cristian. Pues Muchas el 15 gracias. de agosto del 2018 precisamente echan a andar esta nueva ingeniería o esta nueva carrera en ingeniería ambiental. Así es, pues fue un proceso largo, realmente fue un ir y venir de esta propuesta. Varios cuerpos colegiados estuvieron participando, académicos, hasta que finalmente, después de un proceso iterativo, se llegó a la última versión de este programa de estudios, y de lo cual pues, nos sentimos muy orgullosos, porque es una oferta adicional que corresponde con necesidades reales que tiene la nación, de contar con profesionistas altamente capacitados para la planeación, el diseño y operación de infraestructura que proteja al medio ambiente. Claro. Cuéntanos un poco más, Cristian, de dónde surge precisamente y el proceso de esta carrera, de esta ingeniería ambiental o licenciatura en ingeniería ambiental, porque como comentábamos, pues son las carreras del futuro. ¿Cómo surge esta necesidad de juntar varias disciplinas que normalmente se enseñaban por separado para generar un profesional íntegro en esta materia? La universidad ya ha tenido acercamientos hacia esta área del conocimiento. En la Facultad de Ciencias ya se tiene una carrera que es de Ciencias Ambientales,
igual algunas otras instituciones tienen un acercamiento, pero nunca con el enfoque que tiene esta nueva carrera, que es la generación de infraestructura que proteja el medio ambiente. El enfoque es innovador. Se sabía ya de esta necesidad de antemano de contar con profesionistas, sin embargo, la educación que se tenía al respecto era meramente aditiva, es decir, con cualquier otra formación y después un posgrado, alguna maestría o doctorado que tuviera que ver con ingeniería ambiental y no una formación desde la raíz, que es el caso de esta nueva carrera que se está aperturando. Supongo que cuando hacen este tipo de análisis para abrir una carrera también obviamente observan la posibilidad del mercado laboral, ¿no? Si hay o no hay opciones cuando concluyan durante 10 semestres esta carrera. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene un egresado de esta carrera o tendrá un egresado de esta carrera? Pues sí, como lo comentas, evidentemente en el momento de generar este plan de estudios es un proceso largo, es un proceso que involucra en principio analizar cuáles son las necesidades y dentro de ese análisis pues se encuentran los empleadores, se encuentra digamos la academia, la investigación, un montón de actores que están involucrados a la hora de tomar las decisiones. Y sí, evidentemente se notó que no nada más a nivel nacional, sino internacional, hay una gran apertura o un gran campo laboral en los que podría ejercer el futuro ingeniero ambiental de la UNAM. Platícanos un poco más cómo se diseña pues esta carrera, este plan de estudios. Nos decías que hay una colaboración intensa como lo requiere una ingeniería de este tipo, una carrera de este tipo entre varias instituciones, entre ellas por supuesto la Facultad de Ingeniería, sin embargo es interdisciplinario, ¿no? Así es. Se antoja que este egresado no simplemente tenga conocimientos de diseño, sino también cuestiones sociales, humanísticas, que le pongan en contexto un mejor desarrollo. Y sí, bueno, tiene 5 campos de profundización. Uno de ellos es la gestión de residuos sólidos, ingeniería de la calidad del agua, ingeniería de la calidad del aire, la planeación y gestión ambiental y el manejo de residuos y materiales peligrosos. Para llegar a este resultado, evidentemente no podemos simplemente contar con la colaboración de ingenieros, también tenemos que recurrir forzosamente a la participación de la Facultad de Química, a la participación de la Facultad o al Instituto de Geología, a la Facultad de Ciencias, al Centro de Ciencias de la Atmósfera. Finalmente, la Facultad de Ingeniería tiene los mecanismos de colaboración y seguramente tendremos un muy buen resultado, ¿no? Un egresado innovador. Sí, eso es muy interesante, eso que estás comentando. Precisamente, ¿cuál debe ser el perfil del estudiante? Porque, bueno, como es nueva, precisamente, pues muchos se preguntarán, ¿yo seré el adecuado? Porque, bueno, finalmente, ingeniería ambiental, pues sí, abarca este tipo de disciplinas que acabas de comentar. Pues el perfil es aquella persona que haya cursado, por ejemplo, si proviene del bachillerato de la UNAM, que se haya dirigido hacia el área 1. Si viene, por ejemplo, del del Colegio de Ciencias Humanidades, el CCH, pues haber tomado este paquete de materias que lo enfocan o lo direccionan hacia este tipo de carreras. Son física, química, matemáticas. Exactamente, tener conocimientos de ciencias básicas, física, química, matemáticas, biología. En el caso de ser externo, pues se requiere hacer un examen de colocación, un examen de selección para poder acceder a la carrera. Ese es el perfil de Aunque ingreso. nos comentabas que esta carrera, por lo pronto, es para estudiantes que ya estén cursando alguna licenciatura afín y que quieran hacer el cambio, ¿no? Este proceso de selección ya ocurrió, ese proceso de selección, y se invitará a aquellas personas que están cursando el primer semestre, que acaba de iniciar en el mes de agosto, se les invitará a participar en esta carrera. Y si hay a lo mejor mayor demanda, pues se tendrá que recurrir a un examen quizá o alguna selección, pero por el momento solamente hay lugar para 40 personas y después será una de las tantas ofertas que tiene la universidad. Tenemos 14 carreras en la Facultad de Ingeniería ya con esta nueva carrera aprobada y con un mayor número de lugares el próximo año. Claro.
Cristian, me gustaría que, regresando de un corte, que vamos a hacer una breve pausa, nos contaras un poco más sobre la tendencia a nivel mundial, por qué, de dónde surge la necesidad de crear profesionales y profesionistas, no solo en México, sino en todo el mundo, enfocados a estos temas, y qué otros ejemplos existen de universidades en el mundo que han generado planes como este y que la UNAM se está poniendo al mismo nivel, si te parece bien. Vamos a hacer una breve pausa, seguimos con esta interesante charla en Interfaz, no se vayan. En 1934, Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicano, funda el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de México en Iberoamérica. Bueno, pues continuamos para seguir hablando sobre esta interesante nueva licenciatura en Ingeniería Ambiental que se acaba de abrir ya el pasado 15 de agosto, bueno, hace unos días apenas, sí. En la UNAM, en nuestra máxima casa de estudios. Estamos hablando con el maestro Cristian Emanuel González Reyes, quien es de los que forman parte de abrir y darle certeza a esta nueva Ingeniería Ambiental. Bueno, pues retomamos la pregunta que le hacías antes del corte, Ana Cris. Sí, Cristian, yo quería saber cuál es el contexto, ¿no?, al que responde esta carrera, tanto nacional como internacionalmente. Pues se observó que había una carencia de profesionistas o profesionales muy competitivos que tuvieran la capacidad de la planeación, diseño y operación de la infraestructura para la protección del medio ambiente. Tal es el caso de sistemas para el control de las emisiones a la atmósfera, sistemas para la potabilización del agua, tratamiento de aguas residuales. Ya hay áreas del conocimiento que abordan estas soluciones, sin embargo, había la necesidad de más capital humano, no se contaba con el suficiente. Además de ello, hay temas prioritarios que hay que atender en el medio ambiente. Tal es el caso de los compromisos internacionales que tenemos en torno al cambio climático. Sí se están atacando por otros frentes, sin embargo era necesario que desde un enfoque ingenieril se atendiera esta necesidad que internacionalmente tenemos. Adicionalmente, pues la escasez hídrica que tenemos a nivel nacional, hay una disparidad en la distribución geográfica urbana y la distribución de la disponibilidad de agua en el país, lo cual conlleva un reto que la ingeniería tiene que vencer. La contaminación de los cuerpos hídricos, el subsuelo, la atmósfera, el mismo suelo, los cuerpos superficiales tienen una alta carga de contaminantes que nos obliga a contar con el personal calificado para poder atender estas necesidades. Sí, por todos estos, lamentablemente decir, los problemas que nos han venido recrudeciendo en este siglo XXI, pues se presta para que esta carrera sea una carrera de alto impacto a nivel futuro. Por otro lado, me gustaría preguntarte si existen convenios a partir de conforme se van desarrollando los distintos semestres para poder estudiar en el extranjero. Así es, existe una alta flexibilidad en los programas de estudio, no solamente este nuevo de ingeniería ambiental, siempre existe la posibilidad de que el alumno tenga un intercambio internacional, también con algunas universidades nacionales, pero se antoja que en este tema global del cuidado al ambiente, el alumno se enriquezca con la formación en otras instituciones a nivel internacional. En ese mismo sentido, ¿cuántas instituciones ya atienden esa problemática tan directamente como lo es creando una ingeniería pues, en el mundo? ¿Qué tan común es ver ese tipo ya de programas en las escuelas? Es muy común a nivel internacional. Yo me atrevería a pensar que cualquier país del mundo cuenta con una ingeniería ambiental. Tal vez no con ese nombre, pero sí con el contenido necesario para atender problemas
en términos ambientales. A nivel nacional también existen. La Universidad Autónoma Metropolitana también tiene un programa que desde los años 70 cuenta con, ha generado ingenieros ambientales. No es una cuestión nueva para el país, pero sí para la universidad, ¿no? ¿Cómo se ha dado la paridad? Sé que, bueno, pues esta carrera es muy difícil, a veces no sabemos cómo va a estar la interacción de hombres y mujeres interesados en la ingeniería ambiental, pero según tu experiencia en estas áreas de la ingeniería, ¿cómo se ha venido desarrollando esta paridad hombres y mujeres? Bueno, yo tengo ya 12 años de experiencia impartiendo clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y he observado una evolución con respecto a esta equidad. En su momento, cuando yo tomé clases en la Facultad de Ingeniería, más o menos había un 90-10, ¿no? 90% hombres, 10% mujeres. Después, cuando yo empecé a dar clases, era un 70-30. Y ahorita, sobre todo en estas carreras innovadoras, yo empiezo a notar una equidad 50-50, ¿no? Evidentemente, pues en la cuestión ingenieril siempre hay una tradición de los hombres. Sin embargo, yo creo que aquí, con esta nueva carrera, se va a romper completamente esta regla y tendremos una y que es muy perspectiva de positivo, género. ¿no? Que es muy positivo que se dé esto. Así es, hay mucho interés, yo lo he notado por parte de las futuras ingenieras, de estar constantemente siendo críticas de las cuestiones ambientales. Sí, es muy notorio esto. Hablábamos ya un poco del perfil de aquellos jóvenes que aspiren a ingresar a esta nueva carrera, que bueno, en esta ocasión en particular serán jóvenes que estén ya inscritos en algún programa dentro de la UNAM afín. Sin embargo, me gustaría preguntarte más a fondo qué es lo que van a poder encontrar los empleadores en este perfil del egresado de la ingeniería ambiental. Bueno, como perfil de ingreso, cabe destacar que sí tiene que tener una personalidad crítica, tiene que tener un gusto por la ecología, claro, tiene que tener un pensamiento crítico para poder tener mejor cabida y mejor desarrollo durante la carrera. Ya como egresado, el perfil le va a dar al alumno egresado conocimientos, habilidades y actitudes suficientes para poder generar o para poder ser líderes en un equipo multidisciplinario, poder encabezar las soluciones para la necesidad de infraestructura con respecto al medio ambiente. Habilidades como la comunicación oral y escrita se les serán desarrollados. Como decía ya, el pensamiento crítico, la tendencia hacia la investigación, el observar las necesidades que tiene el país en cuestiones del medio ambiente y enfocar todas sus baterías, todo su conocimiento a la generación de estas soluciones. Correcto. Muy bien, entonces, para terminar esta entrevista, coméntanos rápidamente cómo van a poder ingresar los jóvenes. Recuérdanoslo, ya nos lo fuiste diciendo durante la entrevista. ¿Quiénes pueden en este momento ya acceder y en un futuro quiénes podrían acceder? El mecanismo todavía no está oficializado. Lo que se comenta es que aquellos alumnos que se encuentran ya en el primer semestre se les hará la invitación. Correcto. Bueno, evidentemente estos están cursando alguna otra carrera. Probablemente los ingenieros civiles se les va a hacer la invitación y aquellos que deseen tomar esta nueva carrera se les permitirá. Perfecto. Muy bien, te agradecemos mucho, Cristian Emanuel González, maestro en ingeniería, por supuesto, profesor de la carrera de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por hablarnos de esta nueva carrera que imparte la UNAM, Ingeniería Ambiental. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos comparte las vivencias y experiencia de los normalistas en diferentes cápsulas. En esta ocasión nos presentan un conversatorio con exnormalistas, autores de literatura moderna mexicana, los cuales nos narran su paso como lectores a generadores de letras, como es el caso de Ricardo Yáñez. ¿Cómo te volviste lector? En los camiones, porque en casa no había libros, y entonces en los camiones leía, pero no leía por leer, leía por ocultarme de los demás, porque yo me sentía horrible. Y yo decía, mejor leo, me meto en un libro y ya nadie me hace caso.
¿En qué momento te volviste escritor? Yo soy de clase baja y en casa no había libros, ni diccionarios, ni nada, solamente los libros de la escuela. Y a los 17 años, porque mi padre, que era tracalero, según él mismo se definía, compró un librero, y cuando tienes un librero, es decir, un espacio vacío, pues lo llenas de alguna manera, y empezaron a llegar libros. Pero eso a los 17 años, yo empecé a escribir mucho antes. ¿Qué escribes actualmente? Aforismos la mayoría y poemas más o menos, ¿no? O sea, el poeta nunca está seguro de lo que hace. Yo creo que esa es la virtud del poeta, si es que hay alguna virtud en ello. ¿Cuál es tu poema favorito? No, pues es muy difícil. Pero hay uno al que nadie le hace caso, que me gusta mucho. Empieza: las tuercas giraban con minuciosidad. Háblanos de tu columna Isocronías. Eso fue una casualidad, porque ya me había hartado de la poesía y quise escribir sobre narrativa, pero nunca pude. Entonces se quedó Isocronías, que tiene que ver con el tiempo. Es decir, lo mismo en el mismo tiempo, en uno de sus muchos significados, porque en ingeniería quién sabe qué quiera decir, ¿eh? De hecho, si alguien me pregunta lo que quiere decir isocronías, yo no sé, pero lo he visto en el diccionario de vez en cuando. Digo, sí, estoy bien. Sentir las palabras. Que las palabras las traemos en la cabeza y están en los libros. Podemos hacer un intercambio. Y bueno, y en este contexto, en nuestra sección de movilidad académica, nos acompaña en el estudio Dolores Yasmín Hernández Mora, le vamos a decir Lolita, porque así le gusta que le digamos. Ella es del Estado de México y gracias al Programa de Capacitación Nacional de Estudiantes de Escuelas Normales 2017 pudo realizar una estadía en el Estado de Querétaro. ¿Cómo estás, Lolita? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Bienvenida a Interfaz, es un gusto saludarte, tenerte. De entrada, platícanos, ¿cómo te enteraste de esta posibilidad de movilidad? ¿Quiénes se los comunicaron y cuáles fueron los requisitos? ¿Por qué tú sí te fuiste comparado con otras personas que quizá también buscaron irse? Bueno, primeramente se hizo una conferencia en mi escuela normal de algunas compañeras que se fueron de movilidad al extranjero. Y bueno, a partir de ello nos comentaban las experiencias que tuvieron, qué tan emocionante fue para ellas. Y la maestra encargada de becas se acercó a nosotras y nos dijo, bueno, hay una posibilidad de hacer una movilidad nacional. Entonces fue como que algo llamativo, a la vez me daba miedo, pero fue muy llamativo para hacer esa movilidad. Nos pidieron documentos de nuestro promedio. El promedio que nos solicitaban era de 8.5 en adelante. Y también nos dijeron que necesitábamos hacer un currículum para ver las características que tenía cada una y así pues las escuelas que, no sé, les llamaba la atención nuestros conocimientos, pues nos solicitaban. ¿Y los gastos los cubría la misma escuela? Sí, la misma beca nos lo daba, era de 35 mil pesos para cubrir gastos médicos, de comida, transporte y todo ese tipo de cosas. Lolita, cuéntanos cómo fue que enriqueció tu experiencia de vida y por supuesto tu experiencia profesional también como maestra, como estudiante normal. Bueno, fue muy interesante porque no solamente compartí experiencias con los chicos de Querétaro, sino también con Quintana Roo, con Puebla. Hice muchas amistades ahí con chicas de Puebla y creo que nos compartieron sus instrumentos que ellas llevaban a cabo en práctica. Creo que fue algo muy interesante porque el hecho de estar sola y no conocer casi a nadie fue, bueno, a mí me daba miedo el hecho de salir sola porque, bueno, aquí como que en el Estado de México es un poco inseguro y allá no lo sentía así, me sentía demasiado segura, de hecho hasta me dan ganas de regresar y volver a experimentar eso. Es muy, muy padre el hecho de irse lejos de casa porque te cortas el cordón umbilical y creo que es muy, muy gratificante. Sí, sin duda alguna. Y en la parte académica nos comentabas que también hay a veces diferencias, ¿no? Porque, bueno, para hacer lo mismo de estudiar una normal del Estado de México a la de Querétaro, pero en este caso también hubo diferencias, ¿no? Que te hicieron madurar. Sí, demasiadas. Creo que en el ámbito de la investigación, porque, bueno, estuve cursando mi 5º semestre allá,
al momento de realizar mi protocolo de investigación, los maestros como que limitaban mucho esa parte de decirte, ok, vas a revisar tu marco teórico, tu metodología, sino que te decían, ok, lee qué es una investigación y a ver qué haces. Y cuando tuve que regresar a mi escuela me dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a ponernos al corriente, échale ganas, y ahorita me traen así como que rápido, vamos. Pero se me hace más gratificante el hecho de que me motiven, de que me digan, ¿sabes qué? Investiga, porque yo leo y leo y leo, y allá como que me quedaba así como que, ¿y ahora qué hago? Tengo una librería enorme en Querétaro y no la aprovecho. Y sí me daba mucho cuenta que los chicos como que no aprovechaban mucho el área de lectura. Claro. ¿Y cómo cambió esta experiencia, tu perspectiva del futuro, y lo recomendarías a otras personas que puedan hacer este tipo de movilidad dentro de sus carreras pues, profesionales en la universidad? Yo creo que cambió mucho mis expectativas porque, como les dije, me dan ganas de irme de movilidad a otros estados. ¿O países? O países, sí. De hecho, yo tengo como que la idea de querer irme a España o a otro lado. Qué bueno. Pero así se me hace algo muy gratificante. Yo creo que todos deberían de intentarlo, porque a veces uno se queda con la idea de que tus padres te dicen, no, ¿sabes qué? Quédate aquí en casa y estás seguro aquí. Y no, debería de ser como que no, ¿sabes qué? Experimenta. Tal vez haya cosas malas como cosas buenas, pero tú sal, conoce gente, conoce, no sé, muchas cosas. Claro. Muy bien, Lolita, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Dolores Yasmín Hernández Mora, del Estado de México, que tuvo esta posibilidad de moverse a estudiar a otro estado del país, en este caso Querétaro, y bueno, pues muy satisfactorio. Gracias por estar con nosotros, te deseamos lo mejor en tu futuro académico y personal. Mucho éxito. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz, y esta mañana, como cada 15 días, nos acompaña pues de la Agencia Informativa de Educación de México. En esta ocasión, Antonio Trejo Ávila. Él es editor de esta agencia hermana del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y hoy hablaremos de un reportaje especial que elaboró que se llama La ciencia que explica el terremoto, muy ad hoc. Estamos empezando septiembre, a punto de cumplir un año ya de este terremoto que el año pasado pues, nos volvió a sacudir desde las entrañas de la Ciudad de México y todo el centro del país. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Ana Cristina. Antonio, un placer. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre este reportaje, de qué trata, cuáles fueron las principales líneas y puntos que quisieron tocar para explicar científicamente los terremotos. Bueno, este reportaje fue un esfuerzo colectivo de todo el equipo de la Agencia Informativa CONACYT, que respondió a una necesidad de comunicación, ¿no? En ese momento, en las horas posteriores al terremoto del 19 de septiembre del año pasado, pues había una gran demanda de información por parte de la ciudadanía, ¿no? La gente se preguntaba, bueno, ¿por qué no había sonado con anticipación la alerta sísmica? ¿Por qué había sido tan devastador? ¿No? Para evitar especulaciones o desinformación, el equipo de la Agencia Informativa CONACYT se dio a la tarea de generar este reportaje de forma inmediata, ¿no? A través de fuentes confiables, ¿no? Verídicas, y consultando a científicos de primer orden, ¿no? A técnicos, a ingenieros, ¿no? Para generar un reportaje que en muy poco tiempo se puso en línea y fue replicado por muchísimos medios dentro y fuera de México, ¿no? Claro, comentabas precisamente necesidad de comunicar, pero ¿cuál era la intención final? O sea, ustedes lo que querían era poner sobre la mesa que hacía falta más recursos, más medios donde pudiera proporcionarle a las personas orientación, por ejemplo, o qué hacer en caso de que haya tenido algún imperfecto pues, estructural desde sus viviendas, o de repente no encontrar a algún familiar, etcétera. ¿Cuál era exactamente la intención? Bueno, el objetivo inmediato era explicar de dónde se había originado este terremoto, ¿no? Okay, cuál había sido el origen, okay, ¿no? El origen, y por qué había sido tan intenso, ¿no? Okay. Explicar la diferencia entre magnitud e intensidad. Okay. Se había
hasta ese momento casi toda la información sobre sismos, sobre terremotos, se aludía a escalas ya obsoletas, ¿no? Desfasadas, como la escala de Richter o la de Mercalli, ¿no? Sí, que de hecho ya no se deben no se deben usar. Fuimos con sismólogos, con físicos de primer orden y nos explicaron claramente que si queríamos dar la información correcta, teníamos que prescindir de esos términos ya obsoletos totalmente. Entonces solamente se habla de magnitud, ¿no? En este caso fue una magnitud de 8.1 y nos explicaron que la magnitud se refiere a la cantidad de energía que se libera durante el sismo, ¿no? ¿Cuánta energía se liberó en este sismo? Nos explicaron que equivalía, y esto es muy importante, poner equivalencias o analogías, equivalía más o menos a la energía que hubieran liberado 236,000 toneladas de TNT. O sea, es una cantidad de energía brutal, totalmente. Ese fue el objetivo principal, ¿no? Difundir, comunicar, dar respuesta a las inquietudes principales de la población, que nosotros identificamos principalmente como esto, ¿no? ¿Por qué había sido tan devastador? ¿Por qué no se activó la alerta sísmica con anticipación? Y ¿por qué el epicentro en este caso había sido entre los estados de Puebla y Morelos, ¿no? Cuando generalmente los terremotos se esperan frente a las costas, ¿no? del Pacífico mexicano. Ese fue el primer objetivo, ¿no? Desde luego hay otros efectos. Siempre tiene efectos diferentes un reportaje, un texto. Algunos de estos efectos es que la gente puede tomar decisiones, ¿no? Y evaluar, ¿no? los daños estructurales en su vivienda a través de las respuestas que nos dieron también ingenieros y arquitectos, ¿no? Es decir, la diferencia entre una grieta o una fisura, ¿no? Claro. Es decir, podía identificar y desde luego validar lo que ellos encontraran con la opinión autorizada de técnicos, ¿no? Claro. Yo quisiera preguntarte más a fondo, Antonio, ¿cuáles fueron estas fuentes a las que recurrieron? Lo pregunto en el sentido de que pues, México es un país que sufre constantemente de estos eventos naturales como los sismos y que por lo tanto pues, ha desarrollado una buena cantidad de profesionales, profesionistas, expertos en la materia. ¿Cuáles son aquellas a las que se deben de recurrir y que ustedes recurrieron en este reportaje especial? Bueno, una de nuestras fuentes fue el Instituto Sismológico del Instituto de Geofísica de la UNAM. Otra fuente fue el doctor Jorge Flores Valdés, que es toda una autoridad en el tema de sismos, de propagación de energía. Es doctor emérito por la UNAM y de hecho él fue el que realizó la explicación más técnica, más certera del sismo de 1985, ¿no? Entonces este tipo de fuentes que ya tenemos en agenda nos permiten dar una respuesta inmediata, ¿no? Y generar un texto, un reportaje, una nota o una entrevista que responda de inmediato a estas necesidades de comunicación, ¿no? Pero sí es muy importante que estas fuentes sean de primer nivel, ¿no? Que tengan toda la solvencia académica, todas las credenciales para dar esta Para ti, ¿cuál fue la conclusión más importante de este trabajo que realizaron? Que tenemos que dar información de este tipo atendiendo primero a las necesidades de la población, ¿no? Es decir, obviamente la ansiedad inmediata era salvar vidas, ¿no? Pero para eso habían pues, mecanismos, ¿no? Los cuerpos de emergencia. Pero la lección más importante que aprendimos de este reportaje es que la gente tiene que confiar en la ciencia, en la tecnología, ¿no? En nuestros expertos. Claro. Entonces, sí reveló algunas fallas en cuanto a la red de alerta sísmica que tenemos. Entonces, eso sirvió para reforzarlo, ¿no? Claro. Estamos preparando a un año después del terremoto cómo se ha reforzado esta red de sensores que están ahora ya no solamente alrededor, a lo largo de la costa del Pacífico, sino también en esta zona de donde vino este sismo, ¿no? Entre los estados de Morelos y Puebla. Claro, mucha información sin duda alguna que hay que siempre tener sobre la mano. Qué bueno que hacen rapidísimo la página de internet donde pueden revisar este... Es
conacitprensa.mx. Ahí está es una plataforma multimedia donde pueden consultar de manera gratuita. Perfecto. Todos nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Inició finalmente la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, encuentro literario que ofrece diversas actividades culturales para sus visitantes. La Agencia Informativa de Educación de México estuvo presente en su inauguración. La Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional tiene como objetivo promover la cultura de la lectura entre la comunidad académica y el público. La feria, que está próxima a llegar a sus primeras 4 décadas, busca constantemente renovar su perfil y oferta literaria. En esta ocasión, fue inaugurada por el director del IPN, Mario Rodríguez, y el rector de la UNAM, Enrique Graue. Una feria que enaltece nuestra actividad cultural y editorial y se convierte en el espacio en donde la palabra se transforma en el maravilloso enlace entre el Politécnico y la sociedad. Y es que ciencia y arte y ciencia, no pueden existir la una sin la otra. Son dos formas de expresión de una misma cultura, es decir, de lo que el hombre agrega natura. En esta nueva edición, a través de una amplia serie de talleres, conferencias y presentaciones de libros, se busca resaltar la relevancia cultural, artística y literaria del país invitado. Corea del Sur, nuestro país invitado, con quien a lo largo de casi medio siglo de relaciones diplomáticas hemos construido una relación de confianza y cooperación y con quien nos iguala al ser pueblos de una antigua y milenaria historia, quien mostrará en esta feria su fuerza y riqueza cultural. Que con la participación de Corea como país invitado de la Feria Internacional del Libro, hemos preparado un programa y actividades que les permitirá tener un mejor entendimiento sobre la cultura y tradiciones de Corea. Una de las exposiciones más destacadas de esta feria es la exhibición de imprenta antigua coreana, donde se reimprimirá un ejemplar de Chikchi, un libro impreso en 1377 con una técnica de metal más antigua que la imprenta de Gutenberg. Como parte de las actividades, el director general del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, fue el encargado de entregar el premio FIL IPN al historiador Miguel León Portilla y al neurofisiólogo Pablo Rudomín Cernovati. Esta alianza muy singular de las ciencias y las humanidades que está constituida en el premio FIL IPN que está proponiendo esta vez el Politécnico Nacional. Es una alianza de trascendencia, les decía, que celebramos de manera especial porque expresa una voluntad para poner fin a la malentendida separación entre las ciencias y las humanidades. Galardón que busca destacar la obra y trayectoria de estos dos mexicanos por sus aportaciones a las letras. Hacer investigación en México ha sido muchos años de esfuerzo y compromiso. Y todavía sigo indagando y buscando en la tierra del saber, porque estoy convencido cada día más que la educación y el conocimiento de nosotros y del entorno del cual formamos parte son elementos indispensables para construir una sociedad más justa en lo social y en lo económico. Para terminar, quiero decirles que recibir este reconocimiento que me hace el Instituto Politécnico Nacional tiene un significado especial para mí, porque yo soy producto de la educación pública. Y queda su figura y su ejemplo como dos sombras protectoras de este premio que estamos convencidos tendrá una larguísima historia. Un universitario y un politécnico y un universitario, hermanados
como hace 50 años en el movimiento estudiantil de 1968 y hermanados no solamente desde este momento, para siempre el Politécnico y la UNAM. La 37ª edición de la FIL IPN cuenta con la presencia de más de 700 sellos editoriales, una oferta de más de 50,000 títulos y más de 1,000 actividades culturales, artísticas, científicas y recreativas. Y precisamente en el marco de este evento, alumnos del Instituto Politécnico Nacional de Nivel Medio Superior presentaron un proyecto de casas sustentables con el objetivo de generar un impacto social y ecológico. Vamos a conocer los detalles. En el Salón Da Vinci del Pabellón Editorial, en la 37 edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, el profesor Salomón Guerrero Pacheco, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 1 Gonzalo Vázquez Vela, presentó el proyecto Construcción de Vivienda Sustentable. El maestro Salomón conversó sobre la metodología que utilizó con sus alumnos para crear este proyecto. El proyecto es una metodología de proyecto aula para alumnos de nivel medio superior, en donde programan, ellos deciden qué proyecto van a hacer en esa metodología y decidieron hacer vivienda sustentable, dada que es la terminología que se está utilizando actualmente. Relató cómo logró generar en sus alumnos un notable interés por temas como impacto social, económico, ambiental y la implementación de ecotecnias. Los estudiantes tuvieron que especializarse en temas de sustentabilidad, conceptos de innovación tecnológica y ventajas ambientales. Una casa sustentable ofrece diversos beneficios, disminuye la emisión de dióxido de carbono, ahorra agua y energía y contribuye a la conservación de ecosistemas. Bueno, pues... Desde este nivel se empieza a involucrar a los alumnos en los temas de sustentabilidad, como bien lo comentábamos con el maestro que nos vino a comentar sobre la nueva carrera de la UNAM. En esta feria del Politécnico hay una gran numerosa cantidad de proyectos al respecto también. Así es, esta ingeniería en medio ambiente y que, como decía, hay varias ya escuelas o universidades en México que también la imparten. Así que pues un tema muy importante y vemos sobre todo que hay bastante talento en México. Vamos a hacer una breve pausa, Ana Cris, y regresamos. Esto es Interfaz. Valores de la convivencia escolar. Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Gracias por continuar con nosotros. Les comento que el Museo Tesosomoc del Instituto Politécnico Nacional recibe una exhibición de ciencia donde los asistentes pueden interactuar y poner en práctica sus conocimientos con diferentes exposiciones y actividades. El Instituto Politécnico Nacional se ha caracterizado por ser un gran promotor e impulsor de la ciencia y la tecnología. Para ello, cuenta con el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, CEDICIT, integrado por 3 plataformas diferentes para vivir la ciencia en acción. El CEDICIT en sí como conjunto está compuesto de 3 partes. Originalmente era solamente el Museo Tesosomoc, que está en el Parque Tesosomoc. Además del museo, contamos con el planetario Luis Enrique Erro, que después se integró, la revista Conversus, que es una revista que tiene ya una larga trayectoria y actualmente es parte de los proyectos del CEDICIT. El Museo Tesosomoc es un espacio interactivo donde los estudiantes y público en general pueden poner en práctica sus conocimientos, interactuando con objetos sobre ciencia y tecnología, además de exhibiciones y otras actividades. Es un museo dirigido a la orientación del
público en general, pero especialmente de los jóvenes que van a escoger carrera en un momento dado. Entonces nos interesa mucho el público juvenil, digamos, nivel medio y medio superior. Nuestras instalaciones están compuestas de una serie de exhibiciones, tenemos más de 100 exhibiciones que son interactivas. Uno de los objetivos del museo es crear vocaciones, que los jóvenes que acudan descubran sus talentos y decidan cuál será la carrera que van a estudiar. Capturar vocaciones, despertarlas si están por ahí perdidas y, ¿por qué no? La gente que ya ha pasado por la escuela y todo, muchas veces nos visita y dicen, ahora sí ya entendí por qué. Algo que cuando estuvieron en la escuela no lograron comprenderlo, aquí se presenta en forma lúdica. Cabe destacar que todos los objetos del museo fueron creados y desarrollados por alumnos y expertos del Instituto Politécnico Nacional, lo que ayuda a visualizar a los estudiantes lo que son capaces de hacer. Todo esto se ha creado en base a ideas y a diseños, prácticamente todos del propio Politécnico. Y muchos de ellos se han fabricado en el interior del Politécnico y otros por cuestiones prácticas se han mandado a fabricar, pero con diseños de nosotros mismos. Por su parte, la revista Conversus se distribuye en todas las escuelas del Politécnico y actualmente están estrenando su versión digital, medio especializado que ofrece contenidos dirigidos específicamente a estudiantes interesados en la ciencia. Va dirigido a jóvenes de 15 a 25 años más o menos, y la idea es, bueno, hacer un puente entre el conocimiento científico y la población en general o los jóvenes, ¿no? Darles de una manera muy sencilla el conocimiento que se está generando en el área de la ciencia, la tecnología y la innovación. Los autores de la revista son expertos. Cada número es concebido con un tema diferente. Además, participan alumnos que trabajan con algún investigador. Por su parte, el planetario Luis Enrique Erro es uno de los más antiguos de América Latina, con más de 50 años de existencia. Exhibe proyecciones en el domo de inmersión digital, en el que te podrás sentir dentro de una atmósfera diferente, ya sea el espacio o algún ecosistema histórico. Y seguimos conociendo más de lo que ha sucedido en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, ahora en la parte de la cultura. Ahí la Agencia Informativa de Educación de México tuvo la oportunidad de platicar con el músico regiomontano Celso Piña, quien platicó del papel de la música en la educación y el tejido social. Como parte de las actividades de la FIL IPN, el cantante y compositor regiomontano Celso Piña se presentó en este festejo con un concierto que hizo bailar a todos los presentes. El fan de Gabriel García Márquez se ha vuelto un referente de la música latinoamericana a nivel mundial y un personaje de gran relevancia en los eventos artísticos y culturales. Me siento muy padre, muy contento de habiendo tanto talento local y tanto talento a nivel nacional, nos hayan volteado hacia nosotros. Eso significa que les gusta mi estilo de música, mi estilo del show que traigo, que pues vaya, es un show que lo ando presentando por todas partes del mundo. Sin embargo, para el pionero de la fusión de sonidos tropicales con otros géneros populares, no fue tan fácil obtener este reconocimiento del público. Desde pequeño, el rebelde del acordeón tuvo la necesidad de aprender a través de un método de educación no formal, porque al ser el mayor de sus hermanos no pudo estudiar una carrera universitaria. Como eres autodidacta, no tienes un final en tu carrera musical, sino que te vuelvo a repetir, la música es infinita y entre más le busques y le rebusques y le busques, siempre vas a encontrar algo. Ahí el chiste está en ponerte a trabajar sobre eso. En 2019, Celso Piña cumple 40 años en la industria musical.
Parte importante de este logro se debe a las largas horas de ensayo y esfuerzo que invirtió mientras vivía en una colonia popular al sur de Monterrey, lo que le permitieron empaparse de la cultura y el estilo que buscaba transmitir. Es muy importante, te digo, porque con esos espacios que hay, no sé, en escuelas, en barrios, en colonias, en ciudades, ahí se manifiesta la cultura y pues la música es cultura, ¿no? Y acordémonos que no nomás de pan vive el hombre, sino de todo tipo de cultura, y la cultura es la música. La música es una cultura también. Pues vaya música, vaya evento que se dio ahí en el marco de esta inauguración del festival de este evento literario en el Politécnico Nacional. Así es, y bueno, Celso Piña, uno de los íconos culturales y musicales de México y de Latinoamérica, pues explicándonos cómo la música es cultura y las diferentes formas en las que esta abona a la construcción del tejido social y por supuesto de la educación. Así es, sin duda alguna, él lo vivió de viva voz de forma directa, así que Celso Piña, pues en esta entrevista especial para la Agencia Informativa de Educación de México. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Ya se encuentra con nosotros Jorge Rubio, quien nos traerá temas muy importantes, muy interesantes, sobre todo porque desde el impulso desde los más jóvenes, un deporte tan querido en México como es el básquetbol. Así es, Omar, Ana, amigos de Interfaz, un placer estar con ustedes. Muy buenos días, buen inicio de semana y de esta forma arrancamos la sección deportiva hablando del Junior NBA. Los jóvenes entre 13 y 15 años, muchos de ellos, todos de escuelas privadas de nuestro país, más de 41 escuelas, se dieron cita para tener esta experiencia de pues tipo draft, como se hace en la NBA. Pudieron estar recibiendo una gorra, una camiseta, van a representar a los diferentes equipos de la mejor liga de básquetbol en el mundo, y tal y como se hace cuando salen de la universidad los jugadores basquetbolistas universitarios de los Estados Unidos, cuando ya pueden ser elegibles para un equipo de la NBA, se hace precisamente este draft, y tal cual se hizo y se emuló este selectivo, y por supuesto todos los jóvenes tienen una gran emoción por ser parte de algo que probablemente pueden en algún momento llegar a hacerlo en un futuro. Muchos de ellos obviamente buscarán estar en alguna universidad de los Estados Unidos para continuar con este sueño de la NBA, aunque en México ya se está haciendo otros aspectos como la Academia NBA, CONADE NBA. La Academia CONADE, mejor dicho, ellos intentan obtener estas becas o darles estas becas, y precisamente vamos a ver qué pasó en este draft de la NBA Junior NBA. Jóvenes de entre 13 y 15 años de la Ciudad de México y Monterrey vivieron la experiencia de un draft como en las ligas deportivas más importantes de los Estados Unidos. El selectivo de la segunda temporada del Junior NBA se realizó en la capital mexicana y los participantes aprenderán habilidades y valores del básquetbol, entre muchas otras cosas. Lo que nosotros queremos es brindarle a las escuelas y a los jóvenes una oportunidad de poder precisamente jugar básquetbol en una plataforma pues lo más profesional posible, lo más organizada posible y obviamente pues asociada de cierto modo con los equipos de NBA, ¿no? Yo creo que hoy en día los jóvenes de las escuelas lo que están buscando precisamente son este tipo de plataformas en donde puedan medirse con los mejores equipos del resto de las escuelas en un proyecto que esté perfectamente organizado y que además pues logre unir a todos, ¿no? No nada más a los jugadores, sino a los padres de familia, a los entrenadores, a las escuelas, y que el día de mañana, ¿por qué no?, puedan ser jugadores que representen al país o que sean jugadores que jueguen en la NBA, ¿no? La emoción de emular al mejor básquetbol del mundo motiva a los niños participantes para dejar todo en la duela y dejar en alto el nombre de la escuela que representan. Pues la verdad es que la escuela nos ha ayudado mucho. Nos han acompañado aquí nuestros profesores, nuestros coaches, han sido muy buenos coaches, nos han enseñado todo lo que sabemos y la verdad es que nos han apoyado mucho, siempre nos han echando porras y sentimos que podemos ganar este torneo. Desde chiquito empieza la pasión por el deporte es algo muy importante también en nuestra vida moral. Y pues llevarlo también con el académico también es muy importante porque, o sea, tu futuro depende de la escuela también. Y aparte es una oportunidad muy buena.
con el estudio y con el básquet, si juntas los dos, pues puedes llegar muy lejos. En el año 2017, Junior NBA llegó a 26 millones de jóvenes en 71 países por medio de campamentos, clínicas y otras actividades. La intención de la NBA en México es llegar a toda la República Mexicana. Ahorita nosotros como liga es lo que estamos tratando de expandir. El día de mañana que de aquí puedan tener oportunidades para jugar en universidades, tanto en México como en el extranjero, o entrar a la NBA Academy. La Academia NBA es un poco más compleja porque es toda Latinoamérica. Y son 14 jugadores, o sea, es la elite de toda la región. Son 41 escuelas, 800 participantes, 30 equipos femeniles y 30 varoniles. Se dividieron en 2 conferencias. Combinar la formación académica con la deportiva es importante para la NBA. El balance entre el tema académico y la escuela es, el tema académico y el juego tiene que ser parejo, 50-50, o sea, es muy en cuanto a importancia. ¿Por qué? Porque tú tienes que tanto ser un buen jugador dentro y fuera de la cancha, es decir, no nada más se trata de respetar autoridades en la cancha, ¿no? Se trata también de hacerlo afuera. No nada más se trata de hacer equipo en la cancha, sino también en la casa. Esos son valores sociales. Pero también el tema académico es muy importante. Queremos que los jugadores estén preparados mentalmente, que puedan, por un lado, vivir del básquetbol, increíble, pero que también tengan la educación académica necesaria para poder desempeñarse en cualquier ambiente, en cualquier lugar, porque no se trata nada más de jugar en la cancha ya, se trata de una persona culta, que tenga esa oportunidad de poderse integrar bien socialmente, independientemente del lugar al que se vaya a vivir. Y eso lo aprendes en la escuela, convivir con jóvenes, convivir con profesores, el estudiar, el dedicarte, el esforzarte, eso es tanto dentro y fuera de la cancha, y eso es importantísimo para nosotros. Del 14 al 16 de septiembre se realizarán los juegos de clasificación en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento. El 29 y 30 del mismo mes conoceremos a los nuevos campeones del Junior NBA México. Por supuesto, le daremos a conocer a los ganadores de este Junior NBA en México. El 29 y 30 son las finales y ahí estaremos a ver qué escuela pues pone en alto el nombre de su institución o los jugadores. Importante que hayan destacado siempre la importancia de estudiar, de complementar con el deporte y bueno, si se vuelven profesionales siempre con el bagaje de lo que es la educación. Y el básquetbol muy apoyado por la NBA en México y también por esta Academia CONADE de Básquetbol que también ya les hemos comentado, aportando a la educación en México. Así es, pues muchas gracias. Gracias, Jorge, por habernos compartido esta interesante nota sobre pues cómo los niños se están involucrando con el básquetbol. Gracias a todos, nos vemos mañana. Así es, pasen un excelente día.